Vamos a dar inicio. Les cuento, mi nombre es Janey Muñoz Rosagel y soy la encargada del enlace educativo en Taller Multinacional. Y estoy en representación de Fernanda Mejía, que es la directora general de Taller Multinacional. Esta reunión que nos evoca aquí es para concluir el círculo de lectura de espacios resonantes con Fabián, para aportar dudas, comentarios acerca de esta experiencia. Sin más que decir, yo le doy paso a Fabián para que nos comente, nos platique y también con todos los que hoy nos acompañan, pues generemos un diálogo. ¿Vale? Bueno, gracias. Ok, pues bueno, el cierre en realidad de este círculo, no tengo como del todo claro cómo hacerlo, entonces pensaba como manejarlo en escuchar, bueno, ahorita que, bueno, Mirna va a ser escrita, y entonces con Lorena para como cerrar el taller. Entonces, la primera parte que me gustaría tratar es como qué tipo de reflexiones tuvieron, o no sé si empezar por cómo me la pasé yo. No sé, Janet, ¿tú cómo verías? ¿Por dónde sería bueno iniciarlo? Yo creo que primero podrías compartir tu experiencia en cómo viviste tus anotaciones para ir rompiendo un poco con los compañeros. Ok, va que va. Entonces, pues, la experiencia que me dejó ahora esta parte de taller multinacional, me pareció muy, muy bonita y muy enriquecedora, principalmente porque era una cuestión en línea y que yo había estado antes en educación en línea, pero que eran temas más de pedagogía o de formación docente. Y siempre son como un poquito más formales, como un poco más estrictos en algunas cosas. Y en esta ocasión, para planear como todas las actividades que iban en torno a la escucha y al silencio y etcétera, pues me pareció muy divertido, ¿no? O sea, básicamente fue eso, que me pareció muy divertido hacerlo. Las actividades que planeé, que estaban como en dos sentidos. Una era conformar o ir como estimulando hacia la escritura. Esa era una. Y la otra era la estimulación de la escucha, que el fenómeno de la escucha en las artes sonoras es en realidad el detonante creativo, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, no es tan importante la herramienta que se usa o los dispositivos que se usen como software o grabadoras o etcétera, sino más bien el desarrollo de cómo escuchamos y cómo nos aproximamos a un objeto a través de su sonido, ¿no? Entonces, por eso en el curso tenía esas dos dimensiones, o sea, escribir y crear a partir de escuchar. Y bueno, y la otra parte fue que el texto de Rocío Garriga, nos ayudaba mucho a producir reflexiones que me parecían importantes o que a mí me parecen importantes en las artes sonoras, que una es su vinculación con la guerra y su vinculación con ciertos factores políticos y económicos. Y la otra es la cuestión del silencio en la obra de Cage, que fue una parte que a mí pues siempre me ha llamado mucho la atención, o sea, cómo se maneja el silencio en la música, qué puede como decir el silencio,
en las artes, en lo visual y etcétera. Y entonces, por ahí fue que lo de Rocío Garriga a mí me pareció muy importante manejarlo para también mirarlo desde una postura académica. Bueno, la otra parte ahí que también me parece sorprendente es la cuestión de Alfonso Reyes y este tributo que hace a Mallarmé. Bueno, y por ahí iba la cuestión de hacer la lectura, entonces, pero también en esa lectura yo quería proponer algo que fuera más allá como de un resumen o más allá como de un cuestionario que se le suele llamar enciclopédicos, que es como cuáles fueron, quiénes son representantes del movimiento dadaísta, ¿no? Entonces pones a tus representantes del movimiento dadaísta. Y luego, ¿qué significaba para Cage tal cosa? Entonces, decidí ahí manejar como como tres opciones, ¿no? Que una fue, sí, un cuestionario, pero que se vinculara con las cuestiones políticas de cada país y con las cuestiones de la labor que cada una y cada uno de ustedes, bueno, cada una de ustedes hace. Y después, pues, agregar una pregunta. Y la otra fue utilizar notas al margen de la lectura. Esa actividad yo nunca la había hecho y cuando la revisé a partir de unos materiales bueno, que Janet y que el taller multinacional nos mandó, pues a mí me pareció que era como una buena parte de hacerlo, ¿no? Yo lo hice en una lectura previa que tuve de un texto para otro seminario y me pareció que era muy enriquecedor. Y entonces de ahí que yo lo empezara a utilizar y que lo hiciera como una propuesta. Y la siguiente propuesta, no me acuerdo de dónde me la fusilé, creo que fue de otro círculo, entonces, que era como hacer un recorrido como museístico, ¿no? Como por las obras de las artistas y los artistas que menciona Rocío en su texto. Entonces de ahí fue como manejé la lectura y que ahí también ya quería manejar la experiencia del silencio, que yo creo que ese fue uno de los foros más bonitos que hicimos o que yo tuve como la percepción más bonita porque la moratoria de silencio creo que detonó un montón de reflexiones y un montón de, de afecciones en torno a lo poderoso que puede ser el silencio. Me parecían como unas reflexiones todas muy bonitas, ¿no? Así todas en realidad muy bonitas, eh, que no pensé que fueran a surgir, ¿no? O sea, no dimensioné el, el poder afectivo que iba a tener el silencio, ¿no? Que para mí es muy importante y sí es una cosa que detona cosas, pero no pensé que tan trascendentales, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la parte de la segunda semana y en la tercera semana, que ya era escribir, pues creo que varias personas entraron un poco en pánico, ¿no? O sea, como que decían, no, pero ¿cómo vamos a escribir? Y el orden de la escritura, y como este respeto que se le suele tener al texto escrito, y que suele provocar ese pánico y ese bloqueo. Entonces, ahí pues puse varias actividades también para que se desbloqueara un poco, y que me parecía muy curioso, porque cuando en la primera semana había una imagen, una actividad sobre el delirio, y mucha gente participó, y participó súper bonito, pero ya cuando era como, o sea, yo creo que si le hubiera puesto Delirio 2, hubiera tenido un poco más de éxito, porque sin tanta como estructura de la dirección del texto y todo, que creo que es lo que siempre de la academia da temor, ¿no? Enfrentarse a la academia, a ese rigor que tienen, y que ahora que lo reflexiono dije, claro, hubiera puesto Delirio 2, pero disfrazado con una tendencia más a la escritura, y quizá hubiéramos tenido mayores participaciones. Sin embargo, las participaciones que hubo me parecieron todas en realidad muy bonitas, y que iban por temas variadísimos, ¿no? O sea, desde el paisaje sonoro hospitalario
hasta el desarrollo de la escucha en DJs, el silencio y la muerte, y vinculado con ciertas cuestiones de la negrura y etcétera. El otro que me vienen ahora, bueno, el texto, por ejemplo, de Diego, que es un artista hipoacústico que estuvo acompañándonos durante todo el seminario. Y bueno, pues eh, son las que vienen ahora a mi mente, ¿no? Pero ahorita las repasamos. Y bueno, y que ahí fueron subiendo más y más y después los corrigieron. Y a mí me pareció como realmente muy bonito y que todos los textos quedaron al final con una calidad que me parece aceptable y que me parece muy buena y que tiene como reflexiones de de una riqueza que precisamente las artes sonoras me parece que lo permiten por su carácter bien interdisciplinario. Y, y pues, ¿qué más hay? Ah, bueno, y ahí el cierre, que ya era una grabación de alguna cuestión que ustedes trajeran desde sus lugares y que grabaran algún elemento sonoro, y esos elementos me parecieron súper interesantes. O sea, en primera, la escucha de lugares lejanos, y en segunda, la creatividad que pusieron en eso, ¿saben? O sea, desde tomas fijas, tomas en movimiento, sonidos ahí como espontáneos a los que por lo regular no se les pone atención, pero que los mandaron para que les pusiéramos justo la atención. La actividad que hace poco leí en la plataforma, que creo que fue Anaís, que dijo que había como hecho un remix, o sea, como estarlas escuchando y silenciándolas ahí como a su voluntad y todo esto. Y que esa parte me pareció muy bonita, que estaba vinculada con la actividad que hicimos primero, que fue presentarse a partir de sus voces. Que ese también fue que fue otra actividad que me gustó muchísimo, porque, bueno, y que esa en realidad también se la fusilé a Janet de uno de sus cursos. Pero, bueno, claro, fusilar en México es como robarte una idea, ¿no? O sea, es eso, y como apropiártela. Que en este caso no me la apropié, realmente me la robé, ¿no? Pero que también fue muy enriquecedor escuchar los acentos distintos y de otros países y de otras zonas, y escuchar como historias ahí de la formación y de qué les interesaba del curso, de la situación artística o del desarrollo del arte en sus países, que eso también me pareció muy enriquecedor escucharlo. Y pues nada, pues ahí fue donde cerró el círculo con esa parte de las grabaciones de otros países. Ah, bueno, y ahí el desarrollo de la escucha en comunidad, que también tuvo experiencias muy interesantes de cómo ya llevaron a compartir el silencio en otros contextos y en otras estructuras. Y que también fue muy bonito cómo lo hicieron. Por ejemplo, ahorita recuerdo este video de Sofía, donde estaba como alrededor en su casa con su familia, alrededor de las cenizas de uno de sus familiares, lo que creo que también compartió esta Claudia sobre este momento en el que le surgió hacer el silencio en un lugar público. Y pues nada, pues ahora será como que estos textos que ustedes subieron, que los lea y que ya los empecemos. Te nos has cortado un poco, Fabián. Tal vez posiblemente porque te moviste o algo, pero no podemos escucharte en este momento. Y tú
Pantalla se quedó pasmada. Ok. Bueno, en este momento, Fabián, habrá tenido un problema técnico, pero no se preocupen. Ahorita regresa. Ya nos pasó al principio y regresó muy, muy rápido. Vean, ya regresó, ya está, ya lo tarda. Ya regresé, ¿no? Muy bien. Sí, Ok, ahí continúa, estoy de Fabián. nuevo. Ah, ok. No sé dónde me quedé. A ver, déjame ver. ¿Sí está prendido el micrófono? Ah, sí. Ok. Ah, ok. Bueno, ¿ya me escuchan? Sí, te escuchamos. Ahí no. A ver. ¿Ahí me escuchan, Janet? Sí, te escuchamos. Sí, te escuchamos. Ya regresaste de nuevo, Fabián. Ok. En un momento regresa. Le voy a indicar que nos apague su cámara y que nos deje solo su audio para que evitemos como ese problema. Querido Ah, Fabián, ok. si crees necesario, puedes apagar un momento tu cámara y deja tu audio para ver cómo funciona, ¿vale? Ahí está. Sí, continuamos, por favor. Ah, ok. Bueno, pues nada, pues ahí les decía que se me hacía bonita la parte de cuando se escucharon estos paisajes sonoros y compartir el silencio. Y que, bueno, pues ahí estarán los textos y ya nada más a mi regreso después del 12 de abril, eh, contactaré para ya poder organizarnos de cómo los subimos y cuáles son los que quedaron, porque también hay gente que últimamente me ha contactado para decirme que sí está interesado en subir su texto, pero que les faltan afinar algunas cosas y que son como 3 personas por ahí que todavía quieren sí hacer su texto, ¿no? Y entonces yo creo que en verdad sí les agradezco mucho que el objetivo se haya logrado, que fue pues escribir un texto eh, que está inclinado por la cuestión de las artes sonoras, ¿no? Que es un campo, pues en realidad un tanto emergente, pero que está teniendo una repercusión fuerte, no solamente en el campo de las artes, ¿saben? Sino también en los campos de las ciencias biológicas, de las ciencias más duras, de las ciencias humanas, de las ciencias sociales, y que ahora esto del el fenómeno de la escucha y de cómo son las relaciones a partir del sonido, creo que van a ir tomando cada vez mucho más auge a lo largo de este siglo, del siglo XXI. Entonces, pues por ahí, si a ustedes también les surge la inquietud de después formarse en alguna maestría, algún doctorado, alguna estancia de investigación, pues que sepan que sí es un campo que también las ciencias, la academia, etcétera, están tomando en cuenta de una manera muy bonita y que sí le están prestando una atención seria al fenómeno, ¿saben? Además de las artes, ¿no? Entonces, pues nada, pues yo quisiera como escuchar a quienes andan por aquí ahorita y saber qué les pareció en general, ¿no? Entonces, no sé a quién está ahorita, porque también se desconectaron varias personas. En este Está momento, Lorena a y Lorena, Milagros. Entonces, Milagros, Agus. ¿me escuchan, Lorena y Milagros? Sí, por aquí te escucho, Fabián. Ah, ok. No sé cuál de las dos quisiera empezar para decir como qué les pareció el círculo, el taller. Bueno, no sé. Quería comenzar yo, ya que estoy hablando. Bueno, nada, yo por ahí, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, te escuchamos bien. Chévere. Bueno, por ahí acabo de llenar prácticamente como un cuestionario, opinión acerca de lo que fue el círculo y tal. Bueno, entonces
A partir de allí, básicamente lo que me gustó mucho es que yo, primero no había tenido una experiencia así virtual en la parte educativa, nunca. Entonces, bueno, como era un círculo de lectura, me imaginé que iba a ser muy plano, ¿no? Sin embargo, me sorprendió mucho, sobre todo por las actividades. La actividad esta de realizar, de estar, bueno, estar en silencio un tiempo determinado que nosotros, el tiempo que nosotros quisiéramos, eso fue así como excelente para mí, porque ya tenía unas ideas preconcebidas de lo que iba a ser el círculo, pero por ese tipo de actividades me sorprendió mucho y me pareció que fue excelente. También la forma de presentarnos por la voz. Yo estaba súper animada y los escuché a todos y me pareció así súper fascinante y escuchaba todo y prestaba atención y creo que para mí fue una experiencia súper enriquecedora. Entonces sí, con eso les basta. Ya regresé, ¿verdad? Ah, no me había dado, no nos dimos cuenta que no estabas. Ah. Bueno, yo creo que aquí está grabando. Puedes poner play otra vez a lo que dije. Bueno, ¿nos escuchas, Fabián? ¿Fabián? Tun, turun, tun, tun. Tun, turun. Bueno, me parece que otra vez Fabián está con estos problemitas técnicos. Pero no te preocupes, querida Milagros, nosotros sí te escuchamos. Y algo que me hace se me hace muy Hola. interesante. Fabián, ¿nos escuchas, Fabián? Aquí ya escucho otra vez. Vale, aquí me aparece en mi pantalla que tu conexión es muy mala. Entonces, me imagino que por eso estamos teniendo estas bajas y altas. Pero te cuento un poco de lo que decía Milagros, que decía que fue una experiencia muy positiva porque nunca había tenido un encuentro virtual así y pensó que un círculo de lectura, como son los círculos de lectura cotidianos, iba a ser un poco plano, pero resultó que no, ¿no? Que fue como dinámico y esto le pareció muy, muy interesante. Sí, sí, básicamente no me aburrí nunca, pues, y estuve siempre, bueno, en lo que pude, porque también el tiempo mío, bueno, estuvo bastante complicado, pero sin embargo siempre estaba entusiasmada y leyendo todo y escuchando todo lo que podía, pues, a pesar de no tener tanto tiempo. Y yo creo que eso se debió al dinamismo, pues, ese de este círculo, de esa sorpresa de cada vez tener algo distinto que hacer y algo que aportar y ser escuchado, y ser leído. Entonces, Es verdad, Milagros, resultó como sorpresivo porque cada tutor mandó una propuesta distinta, estos mediadores de lectura. Y queríamos que se aprendiera o se acercara al texto académico de otra forma. ¿Nos podrías compartir como cuál fue la actividad que más te resultó interesante para ti? la actividad que más me pareció interesante, bueno, la actividad esta de permanecer en silencio, me pareció increíble y, bueno, la oportunidad que se nos daba de nosotros mismos desarrollar un texto y que fuera retroalimentado. La parte de la retroalimentación me pareció siempre muy importante porque a veces, no sé, alguien tenía un conocimiento que te podía servir mucho y te comentaban y tú prestabas atención y ahí empezabas a buscar y bueno, pero bueno, la principal creo que fue la actividad del silencio, creo que fue la que más me enganchó, ¿no? ¿Y tienes algunas reflexiones que nos quieras compartir a partir del silencio, o sea, de esta experiencia? Bueno, a mí yo hice la actividad, yo lo que
lo conté ahí más o menos. Mi experiencia, estaba con una persona y esa persona no tenía idea de lo que yo estaba haciendo, entonces tenía que estarle escribiendo y no sé, me pareció súper interesante, no solamente de mi parte, sino de la parte de la persona con la que estuve todo el día, que ella también tenía que adaptarse, ¿no? A que yo no iba a hablar. Entonces, fue más que todo, o sea, vi las experiencias de los demás y la mayoría creo que estuvo solo. Sin embargo, era casi que, juro que tenía que estar con alguien y fue muy interesante no solo mi reacción, sino la reacción de las personas que estaban conmigo, ¿no? Que también tenían que someterse sin querer a que yo no iba a comunicarles nada, por lo menos hablando. Y bueno, sí, básicamente tuve que buscar otras formas de comunicación y como dije ahí en la experiencia después, me di cuenta que horrible con el lenguaje corporal, entonces, no, o sea, llegó un punto que era mi prima que estaba conmigo, me dijo, pero no te entiendo, o sea, haces la misma seña y el mismo gesto siempre, entonces no te puedo entender, o sea, haz otra cosa, o no sé, entonces me di cuenta de que realmente soy horrible y que tengo que trabajar más. De hecho, estaba hablando con Anaí, que ella es bailarina, creo que dijo algo que era bailarina. Entonces estaba hablándole de que oye, sería interesante, ¿sabes? A través de la danza, o sea, como irme involucrando en la parte de la danza, porque creo que me va a ayudar mucho a eso, a comunicarme con el cuerpo sin tener que hablar, sin tener que emitir sonidos hablados, pues, por decir así. Entonces, bueno, creo que esa fue mi experiencia. Eso es como muy interesante porque una reflexión llevó a otra reflexión, como a la corporal, ¿no? Al lenguaje corporal. Por ejemplo, hay un filósofo que es Jean-Luc Nancy, yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen, y dice que la danza es la intensificación del alma, ¿no? Entonces, igual como con estos lenguajes poéticos que en este círculo vieron, ¿no? Que mucho del lenguaje del sonido es un lenguaje poético. Y pues muchas gracias por esta reflexión. No sé si Fabián nos sigue escuchando, yo espero que sí nos siga escuchando, Fabián, porque aquí está Fabián. Y podríamos seguir con Lorena. Lorena, ¿nos quieres aportar tus reflexiones? Hola. Bueno, yo me anoté en el curso en realidad sin saber muy bien a qué me iba a llevar. Sabía que me iba a estimular la escritura, pero no sabía bien. Y me conectó con una parte mía que la tenía totalmente anulada, reprimida, que es el sonido y la escucha y la música. Y me conectó con una percepción a mi alrededor muy diferente a lo que yo venía sintiendo. Y me pareció mágico. Me pareció increíble la pedagogía, la oportunidad esta de expresar y escribir siempre con el deseo y el sentimiento, que me parece que eso me hizo conectar mucho desde otro lugar con compañeros, de otros lugares, con otras experiencias. Yo no vengo de las artes, vengo de las ciencias duras de un hospital, y entonces como que me hizo, no sé, como despertar algo así sorprendente, novedoso. Yo me siento como cautivada por este curso. Me flashó la cabeza. y eso, me hizo conectar con textos donde, yo hago toda una investigación que es muy cuantitativa, muy rígida, y esta parte de investigación, que bueno, ahora no me acuerdo, me parece que arriba, con esta parte de cortar con esa investigación tan académica o establecida, y que se pueda hacer arte de investigar, no arte, así como un arte así más de investigación,
con otros paradigmas, involucrando otras ramas, y que me parece que es súper necesario, para encontrarse para dar otro tipo de respuestas. Como que eso me permitió, no cerrarme, y sí, y relacionarme con el cuerpo también distinto, esta parte de la sonoridad, escuchar, de compartir, de remixar textos con otros compañeros. Es como también algo muy solidario, como adaptarse al otro, tratar de incorporarlo, tomar frases. Me pareció muy colectivo, muy integral. Y bueno, nada, me llevo un montón de conceptos como para también incorporarlos en mi hospital. En mi hospital no, en el hospital donde trabajo, y poder sociabilizarlo. Y nada, me encantó y me dejó algo ahí como, sí, quiero ir por esto, por este camino o por ahora, no sé qué me pasarán después. Pero bueno, eso. Qué bonito leer, bueno, escuchar una experiencia como la tuya, de que indicas que vienes de las ciencias duras, y en ese espacio te ayuda a obtener respuestas, ¿no? Que ahí estaban permeando. ¿Y hay alguna actividad que se te hizo más personal, más significativa, transformadora de las que propuso Fabián? Y esto, lo del silencio, yo creo que lo comenté en el foro, yo sentía que me empoderé, o sea, me empoderé con mi palabra y mi cuerpo, como que yo decidía cuándo hablar y cuándo no hablar, y nada, y manejarme ahí como corporalmente en una plaza, en silencio, y nada, eso fue re flashero. Y después otras actividades, bueno, tal vez los textos de acercarme a John Cage. Desconocía totalmente a John Cage, y acercarme, para mí fue una experiencia muy significativa, como que me enamoré. No. No sé si se escuchó. Sí, es Fabián, que creo que nos está intentando hablar, pero se está escuchando muy, muy cortado. Fabián, ¿nos escuchas? Sí, Bueno, que estés con nosotros, nos da muchísimo gusto. y de repente escucho y se va y viene, pero sí como escucho algunas cosas. Muy bien, porque Ajá. las reflexiones que han dado esta Milagros y esta Lorena son muy interesantes, sobre todo porque han sido muy significativas para ellas. Han sido como otra forma de remirar o resignificar el cuerpo, la palabra, el silencio. Entonces, Lorena acaba de indicarnos su experiencia, y es como, dice que ella viene como de las ciencias duras, y al encontrarse con este seminario, pues ha sido una experiencia muy positiva para ella, y que quiere continuar como indagando más sobre esto. Y lo cual nos da muchísimo gusto que un espacio virtual genere múltiples miradas con diferentes gentes de América Latina, y sea como un espacio de encuentro, de reencuentro, de repreguntarse, y estamos como muy, muy felices por eso. Muchas gracias por compartirlo, Lorena. No, gracias a ustedes. Aquí ya nada más nos quedan Nau. Nau, tu micrófono sirve. ¿Te gustaría compartirnos tu opinión? Hola, sí. Hola, Nau. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Bien, gracias. Pues a mí me gustó también mucho este círculo. Creo que hay una metodología muy interesante que rescata a Fabián, que parte no de la experiencia, parte del conocimiento, no de la experiencia documental como dura, sino mucho también a partir de la experiencia de existencia, ¿no? Y eso es un ejercicio muy,
interesante porque nos ayuda a elaborar muchas preguntas y creo que también nos ayuda a cruzar muchas actividades y muchas miradas desde otras latitudes. Eso me parece un súper acierto de organización y conforme cómo se fue llevando y organizando el taller. A mí personalmente me cuesta mucho trabajo escribir y este círculo me permitió explorar esta dinámica de escritura y pues estuvo súper bueno, la verdad. Gracias. Ay, qué interesante, porque uno de los objetivos principales, Nau, es como el acercamiento a la escritura, como tener un reencuentro con ella, ¿no? Porque muchos, no digo que todos, tenemos como un antecedente de la escritura académica a veces un poco traumático, limitante, ¿no? Y con estos círculos buscamos como otro reencuentro, otra mirada distinta para acercarte a la escritura a partir de los textos académicos. Entonces, qué interesante que gracias a este círculo que da Fabián y con sus actividades que propone, haya resultado algo así. ¿Alguna actividad te pareció sumamente interesante? Sí, me parece... Ajá. Pues muchas de las reflexiones que hace a partir o preguntas que hace acerca del silencio y del sonido como formas colectivas, me parecen grandes aciertos, no solamente por el hecho de repetirlos, sino de hacerlos, sino por la experiencia que dejan ellos, ¿no? Y creo que es como dice Fabián también, estamos volviendo, o estamos en un momento muy interesante acerca del sonido, de la escucha, y hay muchos oídos volteando hacia esas vibraciones, ¿no? Y pues es una forma muy bonita también de compartir reflexiones desde otras latitudes, de otras formas, y me parece genial también haber tenido una charla con Rocío y fue súper enriquecedor el proceso y creo que también genera muchos puentes y muchas reflexiones alrededor de lo que propone el taller mismo, ¿no? Sí, por supuesto. Este encuentro que tuvimos con Rocío, que igual fue gracias a Fabián porque se contactó con ella y Rocío muy amable quiso participar sobre el tema, fue muy enriquecedora, ¿no? Por ejemplo, hay gente que no estaba tan cercana sobre el arte sonoro y esto como que nos ayuda y nos acerca de una forma muy, yo podría decir natural, sencilla, y aparte es como una cosa amorosa, porque ya cuando empiezas a meterte en el tema, quieres un poco más, un poco más. Entonces, Nau, ¿te gustaría compartirnos alguna reflexión final acerca del silencio o del sonido? Pues que está bien padre también hacer este tipo de charlas y de reflexiones colectivas, porque es una forma muy bonita de escucharnos, ¿no? En este gran escenario que es el mundo, nos escuchamos virtualmente, no sabemos realmente al principio cómo somos, ni qué características tenemos, ni siquiera yo creo que a la fecha sabemos quiénes somos, ni cómo somos, y quiénes estamos completamente participando en el taller, pero es muy divertido tener esa experiencia de la escucha como una experiencia también mágica, mística, obliga a muchas cosas y a replantearse nuestra existencia también en el mundo, ¿no? Quizá una forma también de aminorar este violento movimiento de la globalización y todas estas ansiedades que provoca quizás a partir también de la escucha y de cambiar nuestro punto focal. Quizá la visión nos ha consumido tanto y hemos permitido muy poco que nos entre información por otros escenarios del cuerpo. Creo que esa es una experiencia que nos permite la escucha. Y una concientización sobre el cuerpo de una forma distinta, porque creo que el tema del cuerpo es un tema enorme. Súper amplio, sí. Muy amplio, y que el arte sonoro también se encarga de recuperarlo y eso está bien, muy interesante. Exactamente. Querido, creo que también... ¿Perdón? No, sí, te escuchamos. Y creo que algo también bien interesante es cuestionar la idea de la música, ¿no? Si qué es música, qué no es música, qué es sonido, qué no es sonido. Porque hay también todas estas cuestiones que de alguna forma compartimos todos los que estamos acá en diferentes latitudes, pues son cuestiones que van informando también las nuevas sonoridades, las nuevas formas representativas constructivas de lo sonoro, sobre las nuevas ideas, sobre
colectivo, ¿no? Como todo esto se va mezclando y se va haciendo otra forma de sonoridad, ¿no? Y eso es muy enriquecedor, escuchar a personas que hacen música, a quienes hacen ruidos, a quienes se dedican o tienen ese interés sobre el sonido, porque pues el sonido estará y existirá por mucho más allá todavía de nosotros. O bueno, más allá que eso, las vibraciones. Y ya, gracias. Sí, recuerdo que uno de mis primeros acercamientos al arte sonoro fue con un maestro y algo que dijo y que me quedó como muy, muy, muy clavado fue el sonido muere. Y yo como, ¿cómo? Entonces empecé como con unas reflexiones como, porque se me hizo tan fuerte que me dijera que el sonido muere. Y después le decía, pero que no la energía no se crea ni se destruya, solo se transforma. Algún día descubriremos la mínima molécula del sonido. O sea, como todas estas reflexiones que me evocó, ese simple ejercicio de un solo día y de esas palabras que él mencionó. Y que yo por ahí vi que Fabián hacía como igual, les compartía como metáforas del sonido o el sonido que suicida y todas esas cuestiones. Querido Fabián, ¿gustarías o puedes conversarnos para concluir? Creo que ya ahí estoy mejor, ¿verdad? Sí, ya estás mejor. Ah, ok. Sí, es que aquí, bueno, Linux y Android y todo, y ya sí son desbarajuste aquí de softwares. Y entonces, no sé ya qué le hice a mi computadora también. Bueno, en fin, pero ahí me escuchan, ¿sí? Sí, sí te oímos. Fabián. Ahí estoy. Sí, estás. A ver, espérenme. Ay, esta cosa. Me gusta que se haga presente el sonido derivado del curso. A ver, ahí estoy ya. Problemas del sonido. Ajá. Sí, te oímos bien. Ok, ya no me voy a mover de aquí. Entonces, sí, creo que escuché varias de las reflexiones sobre el cuerpo y estas como metáforas que también se dan en la cuestión en cuanto a lo sonoro, ¿no? O sea, y que son reflexiones que no capturaron la atención sino hasta ahora. O sea, es algo que siempre, bueno, no siempre, pero sí de muy antiguos, ha estado ahí la reflexión sobre el sonido. Entonces hay, por ejemplo, Virginia Woolf, Marcel Proust, etcétera, y también en las artes visuales, y que se han utilizado muchas metáforas para eso. Justo hace poquito estuve haciendo un seminario con gente también de artes visuales, y entonces alguien decía, pero ¿cómo le hago para agarrar el sonido, ¿no? Como para visualizarlo, para verlo, como para mirarlo. Y entonces nos metimos como en una reflexión ahí muy interesante porque en realidad no hay forma de verlo, ¿no? O sea, hemos encontrado representaciones, pero es como que la forma de atraparlo es la escucha, pero es un fenómeno efímero, o sea, no tiene este registro como lo visual de que permanece ahí la pintura y yo me puedo aproximar a esta muchas maneras de verla. Y acá él escucha realmente como que para que yo lo vuelva a oír tengo que volver a aventarme todo el tiempo de algo y volver a prestarle ese momento de darme para escuchar, ¿no? Pero así yo también pienso mucho en la necesidad que tenemos la humanidad de que algo se vuelva tangible, ¿no? Pero es que a fin de cuentas la escucha es un tacto, pero es un tacto a distancia. Entonces el oído y la piel son muy similares, e incluso los micrófonos y la piel son similares. O sea, a fin de cuentas son membranas que vibran. Entonces, y funciona de una manera muy similar. O sea, si tú agarras tu piel, ¿no? Si tu piel fuera hipersensible, que sería que tuviera mucha recepción de estímulos, es lo mismo que pasa cuando tú a un micrófono le subes toda su sensibilidad, o sea, todo su volumen. Entonces, cualquier sonido muy pequeñito
lo prende y lo activa, pero son lógicas del tacto. Hay un libro que creo que no lo puse, pero bueno, se los puedo enviar en un ratito, que es el de La escucha de Jean-Luc Nancy. Ese libro es muy, muy bonito porque hace como esta parte de si la escucha en verdad opera bajo otros registros o si más bien se le pueden aplicar otros recursos sensibles. Y vaya, pues yo se los mandaré, y lo dice mucho mejor que yo. Pero sí es importante mirar esa parte de que la escucha es a nivel afectivo y que de ella en realidad ignoramos mucho. O sea, ignoramos mucho el fenómeno. Sabemos de lo visual, sabemos un poquito más, muchas como hace rato escuchan a U como místicas y como misteriosas y que a fin de cuentas están vinculadas con lo místico, con lo misterioso, pero también vinculadas con el abuso o vinculadas con el uso y abuso del poder y pues ya que en verdad sigan como sus reflexiones en torno al arte sonoro, al sonido y la política, al sonido y la enfermedad, al sonido y la afectividad, y todos esos campos que resultan siempre muy, muy enriquecedores. Entonces, pues no sé, Janet, si hubo ahí como alguna... bueno, no, nunca hay que olvidar. Creo que también olvidé hace rato mencionar lo de los conversatorios, que ahorita ya retomaron uno que fue el de Rosy y el otro fue el de Rolando, que también fue, creo que un conversatorio que dio mucha luz sobre otras partes de las artes sonoras. Y, por ejemplo, ahí que Rolando hablaba mucho de esta raíz etimológica de escuchar, que es el auscultare, y que es el que se ha mantenido hasta la fecha con la medicina, ¿no? Que en un tiempo los síntomas de las enfermedades te escuchaban directamente al cuerpo, ¿no? Y después se fue mediando a través del estetoscopio, como lo manejó Rolando. Pero esa parte de que esté vinculada también la escucha con la salud, con la identidad, o sea, con un montón de cosas y que va más allá, que también eso me interesa mucho, es ir más allá de la música e ir más allá de la voz, ¿no? Y configurar en esos sonidos que son como sonidos que no tienen articulación verbal como nosotros lo hacemos, ¿sabes? Entonces, pues nada, pues espero que les haya gustado mucho y ahí por correo electrónico seguimos en contacto. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza me pueden escribir o material o algo que vamos a buscar, investigar, pues ahí podemos hacer la búsqueda juntos y juntas y quiero contestar rápidamente, y si no, a lo más me tardaré máximo unos 3 días en contestarles, ¿no? Yo realmente estoy muy, muy entusiasmado de la experiencia que tuvimos y me gustó muchísimo estar y estaba muy emocionado y es muy bonito. Y entonces espero que ustedes se la hayan pasado bien y que hayan tenido principalmente muchas experiencias efectivas cuando escucho, que es lo que creo que muchas veces falta, como decía Paulino Oliveros, o sea, generar estas relaciones de interdependencia y de conexión entre todas las cosas sintientes, ¿no? Y pues, retomando a Janet, pues el sonido se muere y así como el sonido muere o se transforma, porque más bien es que se transforma, o sea, la escucha lo transforma y lo resuena, o sea, el acto de escuchar es una resonancia o una emisión, como dice Jean-Luc Nancy, ¿no? Pero que bueno, como todo muere o se transforma, pues este círculo también ahora se transforma, que hayan con otras personas de ahí de la comunidad. Y que bueno, pues ahí seguimos en contacto, ahí
yo también me tomaré un poco el tiempo para bajar principalmente la remix y la parte del foro del silencio, que también como un texto que tenga esa configuración, o sea, tal cual como lo escribieron, porque yo creo que es una información muy valiosa y muy bonita y que surgió de una reflexión muy potente a partir de una experiencia corporal y de una experiencia afectiva. Y entonces ya ahora que también vuelva, me tomaré el tiempo como para bajar esos textos y armar pues ahí como un collage, ¿no? Que quedará ahí para que también la gente lo pueda revisar, que serían como testimonios de las experiencias con el silencio, ¿no? Que siempre es muy bonito leerlas y que no es muy común que estén, o sea, hay como una reflexión siempre del silencio como de una cuestión bien profunda, bien académica o bien filosófica o bien etcétera, pero como este hecho de sumergirse en el campo del silencio y en su potencial de resonancia, creo que sí dio unas cosas que a mí me parecieron muy bonitas, ¿no? Entonces, pues nada, no sé, Janet, si me alcancé a escuchar ahí o si me corté otra vez, ya no tengo como noción clara de qué estoy haciendo. No, sí te escuchamos, pero muchas gracias. Genial que te escuchamos. Vamos a dar por concluida esta charla, igual este círculo, como ya lo dijo Fabián, bueno, es una continuación de resonar en otra parte. Yo sé que para muchos de los que hoy nos acompañaron fue una experiencia positiva y también como que despedirse de algo que ha sido de hecho y transformador, a veces nos es un poco complicado, pero pues los lazos siempre ahí van a quedar. La cosa es como seguirlos provocando, ¿no? A nosotros nos gusta mucho que gente de diferentes partes de América Latina se junten, se conversen y por ahí nazcan diferentes proyectos. Antes de concluir, querido Fabián, aquí hay una alumna que estuvo con nosotros, que es creo que es Mirna, pero aquí está como Ga, dice que no tiene micrófono, pero que le gustaría participar. Entonces, ¿nos lo quieres dar por escrito? Y aquí te leemos, querida, porque no habría otra. Gabriela. Sí, es Gabriela. Gabriela, ok. Es que aquí como solo parece Ga, yo decía, ¿quién es Ga? Sí, querida Gabriela, pues si gustas, ya para concluir, nos gustaría leer tu reflexión, aunque sea muy breve. A ver, querida Gabriela, háblanos para ver si sube tu micrófono. Hola. Oh, te escuchamos. Muy bien. ¿Sí? Vamos. Ay, qué bien. Gracias. Nada, primero que ha sido una experiencia súper linda poder comunicarnos entre gente tan diversa, de diversos lugares, pero a la vez compartir como mucho, ¿no? Compartir muchas experiencias similares, encontrarnos como seres humanos que escuchan y que hablan y que escriben también. Ha sido muy importante para mí conocer a John Cage, ha sido abrirme a un mundo sobre el silencio. Yo vengo de la antropología y en la antropología se escucha mucho, se habla mucho sobre la escucha activa, pero nunca llegando a estas reflexiones que hemos llegado en el círculo, ¿no? De como hacerse responsable de la escucha, digamos, hacerse responsable de la escucha personal y de los demás. Entonces ha sido súper importante. Como tú decías, siempre queda como muy poco, ¿no? Es como falta más y falta más por aprender. Yo estoy muy cercana a la antropología de la música y a la antropología del arte, y este círculo en especial ha sido como abrirme muchas ideas, muchas puertas y quedarme igual con muchos vacíos. De las experiencias más interesantes han sido las de silencio,
primero la del silencio personal, que ha sido igual una reflexión sobre este poder de que cada uno tiene de escuchar, ¿no? Y el otro, el de silencio en comunidad, que les contaba que yo había hecho una experiencia con apagar la música en una fiesta en la que yo ponía música, y también ha sido súper interesante ver el poder que uno tiene hacia los demás también, con el silencio, ¿no? Y nada, el último conversatorio también ha sido muy interesante con Rolando, porque nos ha explicado, o nos ha abierto esta idea del silencio condicionado, ¿no? De cómo, digo, de la escucha condicionada, cómo todos escuchamos en forma condicionada. Entonces es también interesante entrar en estos campos, ¿no? De las escuchas y de los silencios personales, colectivos. También ha sido interesante en el curso ver cómo nos parecemos a nivel latinoamericano, en este caso, en las reflexiones, ¿no? Y eso, gracias. No sé si escucharon. Hola. Sí te escuchamos, Gabriela. Yo quería que diera paso Fabián para que esté ahí. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí, sí te escuchamos. Sí, sí. Ahorita, sí, Gabriela mencionó algo como muy poderoso, ¿no? Que es el poder que tiene el sonido. O sea, esa es una pregunta que en las últimas cuestiones que he estado haciendo sobre escucha en otros lugares también, que ha surgido como de una manera muy reiterativa, y es cómo se utilizó o cómo se ha utilizado el sonido para modular la conducta de la humanidad, ¿no? O sea, desde el canto religioso y desde cómo, o sea, la cuestión mística y religiosa está vinculada con el contacto hacia la divinidad, pero también de, por ejemplo, cómo lo usó el nazismo para también generar ciertos controles del comportamiento, ¿no? Y otra cuestión fue que creo que poca gente había caído en cuenta, pero en una ocasión lo abrí, que fue esta corporación que se llama MUSAC. Y la MUSAC tiene diferentes nombres en cada país. Entonces, por ejemplo, acá en México se llama Proacoustics. Entonces, cuando tú entras al sitio de MUSAC, te empiezan a aventar todo el rollo de cómo modulan el comportamiento humano, ¿no? Y los clientes, o sea, la clientela que tiene MUSAC es muy específica. Por ejemplo, Starbucks es una de sus clientes principales, ¿no? Y que producen música, ya sea para hacer que, por ejemplo, cuando el cuerpo de trabajadores se siente ya poco motivado, ponen cierta música para que se vuelvan a motivar y vuelvan a producir. Entonces, esta vinculación entre el sonido y el poder no debe olvidarse, ¿no? O sea, y que siempre hay que tenerla como bien atenta. Hay otro libro muy bonito que se llama Ruidos, de Jacques Attali. Y en ese también hay como 3 funciones que Attali le carga principalmente a la música, porque es un ensayo sobre la política de la música. Y entonces dice, la música puede tener 3 funciones, y una es hacer callar, hacer olvidar y hacer creer, ¿no? Y entonces, en ese sentido, si uno piensa, por ejemplo, una amiga una vez que es de políticas públicas, cuando reflexionaba sobre Attali, decía que le parecían, por ejemplo, los himnos nacionales, ¿no? Que a fin de cuentas, un himno nacional hace creer, ¿no?, cierta cuestión sobre la unidad nacional, ¿no? Hace callar a todas las demás otras voces que quieran rendir culto a su patria, pero de diferentes maneras. Por ejemplo, en México, pues está prohibidísimo hacerle una modificación a nuestro himno, ¿no? Y el hacer olvidar
que ella lo manifestaba como que también el himno nacional podía tener ciertas funciones para que ciertas partes de esta desintegración social se empezaran me parecía impactante la reflexión que ella hacía, pero que Atalí también la hace en ese libro de ruidos, y que bueno, si lo pueden conseguir por sus países estaría increíble, y si no, pues hay algunas versiones por ahí escaneadas, nunca lo he buscado porque ese lo tengo impreso. Entonces, pero me voy a la tarea de buscarlo para que, principalmente ahorita que Gabriela mencionaba esto de la antropología del sonido y del arte, Atalí ahí es brutal. Hay gente que lo marca como un loco, ¿no? Pero que otra gente sí lo toma muy en serio, ¿no? Entonces, pero sí, esa parte de no olvidar las relaciones entre el sonido y el poder, ¿no? Son muy fuertes, o sea, muy, muy fuertes. Ahora sobre esto que mencionas, Fabián, estaba recordando un poema que es de José Manuel Arce, un poeta guatemalteco, y no sé si lo han escuchado o ustedes, o tú lo conoces en todo este bagaje que tienes como de poesía, que se llama Plegaria contra el silencio, y es un poema sumamente bello. ¿Y lo tienes aquí, Janet, o cómo? ¿Eh? ¿Lo tienes por ahí? Ah, claro, claro. Miren, se los voy a mandar por el chat y les voy a leer como las primeras líneas y dice: aquí está mi palabra, te la entrego. Con ella digo mi razón de vida, mi alegría, mis hechos y mi miedo. Aquí está mi palabra, me la dieron mis padres cuando di mi primer paso, mi primer balbuceo. Desde entonces la cuido, la honro, la exalto y la defiendo. Ella es la que me lleva hasta tu oído, ella es la que me da mi pensamiento. Con ella digo amo, con ella digo existo, con ella digo odio, con ella digo quiero. Con ella digo todo lo que soy y lo que siento y lo que no tengo. Aquí está mi palabra y si te la entrego, dame también la tuya. Y claro, sigue más, es un poema extenso, pero esta es como una de las primeras partes fundamentales y después habla como del silencio y de otras cosas. Pero es un poema que a mí me gusta muchísimo porque habla como de esta cuestión que manejas como del poder y del silencio. Pero aquí se los mandé por el chat por si les gustaría consultarlo y hacer parte de su biblioteca personal. Es increíble, Janet. Sí, muchas gracias por ese poema, y ahí que la palabra es justo por también lo que me llamó tanto la atención, la cuestión de Rocío, ¿no? Cuando menciona de Rocío Garriga, cuando pone ahí, manifiesta de manera bien clarita cómo el dadaísmo se opuso a la palabra, ¿no? Porque la palabra la consideraban que era justamente lo que nos había llevado a este caos y a esta violencia, ¿no? Siento que es una aseveración aventurada la del dadaísmo, pero que a mí me parece muy valiosa, y que creo que por eso justamente se empezó a buscar de la anulación de la palabra, ¿no? Y como qué expresión tenemos más allá de esta palabra, y que como lo decías, balbuceamos y después se construyen las palabras. Esa palabra, o sea, la palabra da poder. O sea, de ahí que la parte esta de silenciar es muy intensa. O sea, la vinculación entre silenciamiento y políticas, ¿no? Entonces, que en cuanto a la palabra se le da un campo como de actuar políticamente. Pero entonces también hay gente que ha dicho, bueno, pero a la palabra ya también le hemos dado demasiado peso y no ha funcionado del todo como queremos. Y entonces buscan nuevas maneras de expresión, ¿no? Que yo creo que eso es lo que va a ir ahí como para el siglo XXI, o sea, nuevas formas de expresión que ya no privilegien a la palabra, o quién sabe qué ir a pasar con la palabra, o sea, pero esa ya es otra reflexión que ya está muy clavada y que ya, no sé si la voy a, pero sí, como es el futuro de la palabra a partir de un círculo que manejamos sobre el silencio, ¿no? Y cómo el silencio está tomando cada vez un lugar más
más poderoso, pero que no sabemos hacia dónde va. Pero bueno, esto que mencionas es muy bonito poema, Janet, y creo que está increíble para cerrar esta experiencia. Claro, pues ahora sí vamos a dar por concluido, porque si no, de aquí nos seguimos hasta las 5 de la tarde, y pues eso no es posible para muchos de nosotros, aunque esperemos que estos espacios se sigan como abriendo, que haya más lugares para encuentros, para hablar sobre estos temas, ¿no? Que a los que estamos aquí pues posiblemente nos interesa y también los que no estamos, pero estuvieron en el círculo. Yo les agradezco su presencia el día de hoy, fue muy grato escucharlos a todos. También te agradezco, querido Fabián, por ser parte de este círculo, por esa propuesta tan interesante, por los contenidos, que ya ves todos tus alumnos están muy, muy felices y reconocen como tu esfuerzo y este reencuentro muy bien logrado, ¿no? También queremos agradecer al Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, el FONCA, que hace posible que estos círculos de lectura pues sean posibles. Entonces, sin más que decir, la última palabra, ¿quién quiere decir la última palabra? Pues nos vemos muy pronto. ¿Vale? Sí, muchas gracias, Janet, muchas gracias a todas, a todos, que estén muy bien, sean muy felices y sigan creando a partir de la escucha, a partir de del sonido. Y pues nada, pues que sean muy, muy felices. Cualquier cuestión por ahí me contactan o nos contactan y por ahí seguimos, ¿no? Para seguir compartiendo estas reflexiones sobre la escucha y sobre el sonido, ¿no? Y sobre el silencio. A ustedes, a Janet, Fernanda, se me va el nombre de la otra chica. Yadira, que bueno, también de Taller Multinacional, digo, gracias también por aceptar mi propuesta y que, bueno, a veces soy un poco, se me van las cosas, pero en esta ocasión sí, como dicen, sí en verdad le puse un empeño alto porque realmente estaba muy emocionado, ¿no? Por tener la experiencia, por compartir estas cuestiones sobre el silencio y que, no, pues, y muchas gracias por aceptarme, por aceptar la propuesta y permitirme como este contacto con tantas personas de tantos lugares tan recónditos y que estuvo maravilloso para mí y de ahí que también le pusiera este empeño alto para realizarlo, ¿no? Sí, me sumergí un poco y sí me clavé un poco en la textura, que espero que no les haya parecido demasiado clavado, ¿no? Pero bueno, estuvo increíble. Ajá. Bueno, pues muchísimas gracias. Y ahora sí nos decimos hasta la vista y seguiremos en contacto porque todavía seguimos con el proceso de publicación, que son sus textos de constancias, de los que reciben constancias, así que seguiremos en contacto y nos vemos más adelante. Un saludo acá desde México, creo que estuvimos también desde Argentina, desde Colombia y desde muchísimas partes. Así que tengan una excelente tarde y nos vemos muy pronto. Pues va que va, hasta luego, que estén muy bien.